A pesar de Gallardo, River sigue vivo en esta Copa Libertadores de América. River acaba de perder 2-1 con Palmeiras en los cuartos de final de esta Copa Conmebol Libertadores de América en el Monumental, cortando una racha de casi 4 años sin que River pierda por copas internacionales en su casa, en el Monumental, que se volvió, sobre todo en los últimos 2 años, una fortaleza para River. River, que es un equipo que no pierde nunca de local, hoy perdió con Palmeiras y da la sensación de que River dejó pasar una chance enorme por cómo empezó el partido y por cómo lo terminó. La verdad es que hoy River salió con un sistema y con una formación que yo en la previa pensaba realmente, más allá de que no le salga bien a Gallardo, no hay mucho más que esto. Yo pensaba realmente en la previa que lo que había puesto Gallardo o lo que había pensado para el partido con Palmeiras estaba bien. Ahora, una cosa es la formación en la planilla, en los papeles, antes de que empiece a jugar el partido, antes de que empiece a rodar la pelota, y otra cosa es cuando se empieza a jugar el partido. Yo creo que la idea de River no estaba muy alejado de las mejores posibilidades que tenía, de lo mejor que se podía armar. Ahora, después, lo que hizo River con eso en cancha fue un desastre. Hoy River y hoy Gallardo estuvo a 45 minutos de regalar la serie y a 45 minutos de quedarse eliminado a falta de que queden más de 90 minutos. Hoy River realmente estuvo muy cerca de entregar y perder una serie de cuartos de final en un primer tiempo y jugando de local. Algo que para cualquier otro técnico estaremos hablando ahora de cuestionamiento, de un equipo que está sobre la cornisa. Pero como es Gallardo, que tiene una espalda enorme y bien ganada la tiene, esto no va a pasar. Pero la verdad es que hoy el técnico de River estuvo a nada de entregar la serie ante Palmeiras a tal punto de que River podría esta noche saber que iba a viajar a Brasil casi sin chances de clasificarse a las semifinales de la Copa Libertadores. Ahora, vamos a empezar a hablar de lo que fue este error que tuvo River en el primer tiempo y el primer tiempo que jugó Palmeiras. Yo realmente hace mucho tiempo, y me animo a decir que es la primera vez que yo veo a un equipo en un partido importante no solo superar a River de esta manera, sino que ese, ese dominio y también esa superioridad que se ve en un partido sea en el Monumental. Uno recuerda quizás algún partido como lo fue el de Gremio en 2018, que fue un partido parejo, que fue un partido cerrado y lo termina ganando Gremio, pero no fue ni de cerca lo que fue el partido de hoy. Ni siquiera te hablo del partido en cancha independiente, que fue en pandemia, sin gente, en una situación totalmente especial, porque uno no estaba acostumbrado a ver un partido de Copa Libertadores en esa instancia, en una situación como esa. Pero el primer tiempo de River ni siquiera se asemeja a ese partido. River estaba totalmente entregado. Un River totalmente entregado y un Palmeiras que jugó como un equipo de Premier League en el primer tiempo. Yo en los primeros minutos, antes de que Palmeiras tuviera siquiera la primera aproximación al arco, pensaba que si River mantenía esta presión sobre los costados, a Palmeiras no le iba a dejar jugar. Pero esa efectividad, esa precisión en la presión, a River no le duró nada, no le duró ni 10 minutos. River intentó presionar, hoy River intentó jugar como el Racing de Costas. Hoy River quiso jugar como el Racing de Costas y no solo no le salió, sino que jugó peor que el peor Racing de Costas, porque el Racing de Costas ha tenido partidos malos, pero hoy jugó peor que la peor versión de ese Racing. Por eso insisto, Gallardo estuvo a nada de entregar la serie y hoy River está vivo a pesar del muñeco Gallardo. A pesar de su propio entrenador, River está con vida. Y digo a pesar de su propio entrenador, porque creo que en parte se termina traicionando a sí mismo. Pero se termina traicionando a sí mismo, pero también yo pienso, y la verdad es que este equipo no tiene identidad. El River de Gallardo en su segundo ciclo es un equipo sin identidad, que trae jugadores, que cambia nombres, cambia sistema, cambia intérpretes, y uno no termina de entender a qué juega, uno no termina de entender
¿Cuál es la columna vertebral de este equipo? Lo único que podríamos decir de este River, y de este River me refiero no al River de los últimos 2 meses, no. Desde que Gallardo llegó, la única columna vertebral o el único jugador que sabe River que es su columna vertebral es Armani. Porque hoy Armani, teniendo un partido que para mí alternó entre buenas y malas intervenciones, porque creo que en el primer gol, no sé si tiene responsabilidad, pero yo creo que sí pudo haber hecho algo más. Y en el segundo ni hablar. Yo creo que el primero es una desatención más de la defensa que del arquero, pero en el segundo gol, en el gol de Roque, sí me parece que es una pelota que va casi al cuerpo y que si Armani no se tiraba hacia su costado, es una pelota que tranquilamente con los pies la podría haber contenido o al menos rozado para que no termine en gol. Pero nos vamos a meter de lleno ahora con lo que ha sido este partido de River y con lo que fue el momento a momento. En el primer tiempo, en esos primeros 5 o 10 minutos, daba la impresión de que River con esa presión lo iba al menos a contener a Palmeiras. Bueno, esa presión duró 10 minutos, más, no sé si duró menos. Y Palmeiras después entendió que River no estaba presionando bien y como presionaba con 2, 3 jugadores, uno quizás sigue haciendo una presión intensa como lo es Salas, pero después el resto no terminaba de acompañar esa presión y si la presión no se hace de manera conjunta, no sirve y a partir de ahí Palmeiras se hizo un festín. Palmeiras hizo lo que quiso porque River intentó presionar y presionó mal, quedó muy descompensado, la línea de 3 terminó completamente expuesta ante un Palmeiras que encontró los espacios, que en el primer tiempo jugó un partido donde generó muchas situaciones, donde tuvo muchas aproximaciones y situaciones de goles claras. Ahora, a los 5 minutos River empieza perdiendo por un gol de pelota parada, donde hace la cortina Gómez, amaga ir hacia adentro y termina dando un paso hacia atrás, cabecea de pica al piso. Y realmente no podés perder la concentración así en un partido de este calibre, en estas instancias. Porque si había un jugador que River tenía que marcar, era Gustavo Gómez. Si River sabía que había un jugador que le iba a ganar de cabeza, era Gustavo Gómez. Y lo marcaron mal y Gustavo Gómez hace el 1-0 y a partir de ahí era un partido donde River ya sabía que iba a estar muy al límite, porque jugaba con una línea de 3. Cuando vos jugás con línea de 3, tenés que tener en cuenta ciertas cuestiones. Primero que si vas a jugar adelantado, tenés que tener centrales rápidos. Esto termina quedando expuesto en el segundo gol. Lo otro, si vos jugás con una línea de 3, tenés que tener y tenés que entender qué es lo que van a hacer los laterales. Si los dos laterales son de hacer el ida y vuelta, si los dos laterales son jugadores quizás más ofensivos que defensivos. Bueno, hoy River jugó con Montiel y con Acuña para que sean ofensivos y no pasaron nunca al ataque en el primer tiempo. Hasta me animaría a decir que en el primer tiempo Acuña y Montiel jugaron con miedo, totalmente sobrepasados por la situación. Y si hay alguien que estuvo completamente expuesto por el contexto, que el afuera se lo terminó comiendo es Portillo. Portillo en el primer tiempo tuvo unos 45 minutos de terror. Fue caótico lo de Portillo en el primer tiempo. Y Paulo Díaz jugó al límite. Paulo Díaz a los, creo que son 15 o 20 minutos, es después del gol, termina cometiéndole una infracción a Roque que va con las dos piernas hacia adelante y si iba con quizás un poquito más de violencia, lo hubiera dejado a River con 10 jugadores en menos de media hora. Y decir que en esa jugada, el tiro libre de Pereira la termina sacando Armani que casi la escuela del ángulo. Casi la escuela del ángulo, no termina siendo un tiro libre al ángulo, pero es un atajadón de Armani. Por eso, repito, River en el primer tiempo hizo todo mal. Todo lo que podía salir y todo lo que se podía hacer mal, River lo convirtió en realidad en los primeros 45 minutos. Después en el gol de Roque que sale de una mala salida de Acuña sobre la izquierda. Después hay un muy buen pase hacia adentro para López, que López termina dejándole un pase sensacional a Roque, que lo deja en el camino a Paulo Díaz, que Paulo Díaz tarda muchísimo en girar. Tardó muchísimo en girar Paulo Díaz y quedó totalmente entregado. Armani que se la jugó sobre su primer palo y la pelota que termina siendo un remate cruzado y el 2-0 de Palmeiras. Y todos los que estábamos viendo el partido pensamos que, bueno, llegó el segundo, en cualquier momento de esta manera puede caer el tercero. Y River se salvó.
Y River se salvó en el primer tiempo y así es que termina la primera parte. Ahora, en una primera parte donde Enzo Pérez estuvo completamente ausente, lo más destacado de Enzo Pérez es una jugada donde se enrieda él solo y de no ser porque termina tocándolo levemente al jugador de Palmeiras y termina siendo infracción, ahí River otra vez iba a quedar completamente entregado en un ataque de Palmeiras. Pero repito, creo que Palmeiras le perdonó la vida a River en el primer tiempo. Y en la Copa Libertadores, cuando vos al rival lo tenés en el piso, lo tenés que pisar. Hoy Palmeiras no lo pisó y lo terminó pagando caro para mí. Yo creo que este resultado, en un principio, era un mal resultado para Palmeiras, hasta diría un pésimo resultado para Palmeiras, y hasta termina siendo negocio. En el primer tiempo el 2-0 era negocio para River, y en el minuto 96 del segundo tiempo termina siendo negocio el 2-1 para Palmeiras cuando Valenzuela decide terminar el partido. Ahora sí me voy a meter de lleno en el segundo tiempo, donde Gallardo se dio cuenta que el primer tiempo fue un espanto, que el equipo estaba completamente entregado, que no tenía la pelota, que le pegaron un baile a River en el primer tiempo. Pero le pegaron un baile a River que yo, repito, no vi nunca jugar tan mal a River y no solo jugar tan mal, sino que lo pasen por encima de tal manera. Y menos en un partido trascendental. Porque te puede pasar en un partido de fase de grupos, te puede pasar en un partido de torneo local, que quizás no era tan importante y por no ser tan importante, por no estar quizás tan concentrado y tomárselo en serio, puedes tener una mala tarde. Ahora, lo de hoy de River no lo vi nunca. Y ahora voy al segundo tiempo porque Gallardo lo termina metiendo a Juanfer Quintero. Juanfer Quintero que termina siendo el mejor jugador de River en cancha porque cambió drásticamente el partido con Juanfer. Porque Juanfer no solo encontraba ese pase filtrado cuando los jugadores de River tenían miedo de dar un pase hacia adelante. El único pase hacia adelante que daba River era un pelotazo largo que Salas no iba a llegar nunca. Porque estaba muy atrás River. Estaba muy atrás y estaba muy solo. Y para colma, River en el segundo tiempo se lesiona a Driussi. Lo que hace que cada vez el contexto era más adverso para River y cada vez estaba todo más acomodado para que Palmeiras, en una desatención, en la mínima desatención que tenga River en el complemento, pueda hacer el tercero y se termine la serie. Pero Juanfer Quintero le dio otro ímpetu, le dio otra actitud, contagió a sus compañeros, porque en el fútbol todo se contagia y la gente de River contagió hacia adentro, porque River a los 5 minutos perdió 1-0 y la gente estaba en silencio. Después se levantó un poco la gente, pero no alcanzó porque el equipo estaba tan perdido que ni el ímpetu de los hinchas de River pudo levantar este equipo. Y Gallardo, hay una toma de la televisión que es fantástica. Gallardo, tras un ataque de River donde queda completamente mal parado, está con las manos en los bolsillos y con la sensación de no sé qué puedo hacer. No sabiendo cómo reaccionar para cambiar la situación del equipo. Ni siquiera a los gritos desesperados. En un momento casi de resignación total. Por eso en el segundo tiempo entra Juanfer Quintero, contagia otra cosa el colombiano, tratando de dar un pase filtrado, tratando de acomodarse para quizás rematar al arco. Y con ese poquito River se empezó a acomodar porque también cambió el sistema River. En vez de jugar con esa línea de 5, puso una línea de 4, Portillo pasó al medio, jugó con un sistema con muchos jugadores por dentro para tratar de conectar y de esta manera lo termina complicando a Palmeiras. Palmeiras que salió a jugar un segundo tiempo que no se entiende realmente. Para mí es inentendible lo que quiso hacer Abel Ferreira. Supongo que quiso obviamente asegurar el 2-0, pero si se animaba un poquito nada más, creo que Palmeiras lo podría haber liquidado. Pero también entiendo que hay mucho miedo a perder en la Copa Libertadores. La Copa Libertadores es un torneo muy complicado. No alcanza con jugar bien. Tenés que sufrir, tenés que saber sufrir. Y hoy Palmeiras hasta cierto punto lo supo, pero para mí igual lo dejó venir demasiado de River. Para mí era para esperarlo un poquito más adelante, no tan atrás. Y después en el segundo tiempo hay que decir que hasta el momento donde llega la famosa jugada del no penal de River, daba la impresión de que esto terminaba 2-0 o que Palmeiras lo iba a liquidar. Porque River, aún con un Palmeiras totalmente replegado en el fondo, le costó muchísimo generar situaciones de gol, porque sí, porque tuvo la pelota, porque empujó, porque también Palmeiras, obviamente,
hizo un desgaste físico en el primer tiempo con los delanteros que tuvieron tantas situaciones con mucho campo por delante que en el segundo tiempo Víctor Roque y el Flaco López estaban muertos, estaban fusilados. Por eso también le costó a Palmeiras en el segundo tiempo y para mí también termina equivocándose Abel Ferreira en no meter delanteros, pero en el sentido de cambio de posición por posición, para renovar un poco las energías. Porque los delanteros de Palmeiras jugaron mucho, con mucho campo por recorrer, y haciendo un desgaste muy grande, y en el segundo tiempo estaban fusilados. Y a pesar de todo esto, de tener delanteros casi sin piernas en el segundo tiempo, de tener la pelota durante casi todo el segundo tiempo también, tuvo que llegar un gol de Martínez Cuarta, que le pegó en la puerta del área, se termina desviando en un jugador de Palmeiras y termina entrando de casualidad. Pero de no ser por eso, River iba a terminar 2-0 el primer tiempo, el segundo tiempo. Y sí, hubo alguna que otra situación, porque hay una jugada donde sale Weberton a quedarse con la pelota y tiene dudas, y otra donde Palmeiras quiere jugar una pelota hacia atrás y la terminan enviando el córner. El contexto en un momento lo terminó contagiando a Palmeiras, se puso un poco nervioso el equipo de Ferreira, pero aún teniendo todo esto a favor en el segundo tiempo, a River le costó muchísimo hacerle un gol a Palmeiras jugando de local. Por eso yo creo que va a ser muy difícil que River pueda revertir esta situación. Yo creo que está más vivo que nunca igual. River está más vivo que nunca porque para River, creo yo en la previa, lo que yo pensaba al menos era que si River se lleva un 1-0 del Monumental, tiene muchas chances de clasificar. Ahora, con un 1-2, salir a ganar en el Allianz Parque va a ser muy difícil. No digo que no sea posible, porque peor que lo que jugó River hoy en el primer tiempo, peor no va a poder jugar. Al menos es lo que yo considero. Yo creo que River no puede jugar peor que los primeros 45 minutos mostrados en estos cuartos de final, en el partido de ida. Ahora, después allá hay que ir a ganar, porque el 1-0 a River le garantiza solo los penales. Y vamos a ver cuántas ganas tiene de ir de River a los penales, porque las últimas dos tandas las ganó, y esto es fútbol, y el fútbol son momentos, y es muy emocional también el fútbol. Pero si vos vas, ganás 1-0 y apostás a los penales también, que tampoco es una buena estrategia, es resultadismo y exitismo en su máximo esplendor. Porque si vos ganás 1-0 y quizás por cuidar ese 1-0 vas a los penales y perdés, ¿qué vamos a decir después, no? Obviamente que con el diario de lunes es muy fácil hablar. Yo creo que River, peor que como jugó hoy, no lo puede hacer. Pero si quiere realmente eliminar a Palmeiras, para mí River tiene que salir a ganar y salir a ganarle a este equipo va a ser muy difícil, sobre todo porque es un equipo que cuando tiene la pelota te lastima y cuando tiene espacios también. Sí, quizás lo peor de Palmeiras es que tiene un momento donde se relaja. Me parece que si bien la confianza es muy importante, se confía demasiado por momentos este equipo, sobre todo en defensa. Lo vimos en algunas situaciones cuando jugaron la pelota hacia atrás, pero de la misma manera que se confía, es un equipo que no pierde nunca arriba. Hoy River tiró muchísimos centros, los de Palmeiras, sobre todo Gustavo Gómez, ganaron en todas las divididas. En muy pocas divididas ganó River. Y es un equipo que sabe contragolpear, te sabe manejar la pelota. Está en otro escalón Palmeiras. Palmeiras es un equipo que juega a otra cosa, juega a otra liga. ¿Esto quiere decir que sea imposible ganarle? No. River puede porque esto es fútbol, son 90 minutos. Pero va a ser un trabajo muy difícil para River. Y quiero volver a lo que dije en el principio del video. Hoy River y hoy Gallardo quiso imitar el sistema de Costas. Porque Enzo Pérez jugó un poquito más de Sosa de lo que venía jugando. Enzo Pérez bien parado en el medio. Jugó un poco más retrasado. El problema es que River no hizo con los laterales lo que hace Racing y también porque estamos comparando un equipo de Racing que tardó casi todo un año en que esa manera de jugar, en que ese sistema termine funcionando de la mejor manera y llegando a un techo muy alto en la semifinal y la final de la Copa Sudamericana, a un equipo que todavía no sabemos a qué juega. Racing, con todos sus defectos, tardó casi un año en funcionarle su sistema.
Y Gallardo lo quiso replicar en 2 partidos. No funciona así esto. Y Gallardo, el problema más grande de River es que no solo no se sabe a qué juega, no solo no tiene identidad, no solo no se sabe cuál es la columna vertebral de este equipo. Porque Enzo Pérez juega un partido que parece un mariscal y juega otro partido que te da a pensar que no está para ser titular. Y lo mismo con los delanteros. Ahora Salas se está acomodando un poco, pero Salas todavía no tiene un gol importante en River. Quizás River se termina quedando con la imagen de la Recopa Sudamericana y a Salas le costó muchísimo tener gol en Racing. Salas era un jugador muy laborioso, que hacía el trabajo sucio, pero después había un 9 que cuando llegaba la pelota al área era gol y River no lo tiene. De hecho, tuvo que entrar Borja para que River tenga una situación clara de gol dentro del área. Por eso insisto, River es un equipo sin identidad que pensó que en 2 partidos o en un par de entrenamientos podía imitar la manera de jugar de Racing, que al menos en la Copa le viene dando resultados. Vamos a ver hasta cuándo, porque yo creo que si Racing sigue jugando de esta manera, no sé hasta cuándo le va a alcanzar con lo que tiene, no solo por cómo juega, sino por los jugadores que tiene. Pero el problema de River es este, que River tiene billetera para mucho más que esto. De hecho, la masa salarial de River es casi igual a la de Flamengo. River gasta lo mismo pagando sueldos, casi lo mismo que Flamengo. Y mañana vamos a ver cómo le va con Estudiantes. Pero da la sensación de que River, para lo que tiene, está en deuda. Y está en deuda de gran manera. Porque fueron a buscar a Portillo. Porque los refuerzos de River en el mercado de pases fueron Portillo, Galarza y Salas. Algunos de sus refuerzos. Y hoy Portillo jugó un primer tiempo caótico. En el segundo tiempo se acomodó. Me parece que su lugar es la mitad de la cancha. Para mí debe formar parte de la mitad de la cancha para lo que va a ser el partido de vuelta. Y hoy Castaño levantó para mí muchísimo en el segundo tiempo, después de jugar un primer tiempo también, donde se escondió Castaño. Y a pesar de jugar un buen segundo tiempo, todavía no justifica lo que River pagó por él. Ni tampoco justifica todo lo que se decía y las maravillas que hablaban del colombiano antes de ponerse la camiseta de River. Después, insisto, yo creo que Borja, aún con su apatía, debe ser titular. Porque, sobre todo pensando en la lesión de Driussi, que al menos en los primeros vistazos, en las primeras declaraciones de periodistas de River, pareciera ser que no va a llegar al partido de vuelta. El 9 tiene que ser Borja, porque yo sé que realmente los hinchas de River tienen una relación ya no de amor-odio, de odio con Borja, pero es el único que quizás tiene ese olfato de gol que no tiene Colidio, porque Colidio sí gira muy bien Colidio, pero no llega al área Colidio. Hoy Colidio sí, giró espectacular, pero cuando tiraron un centro no había nadie, no le llegó la pelota a nadie para que pueda hacer un gol. Y Borja en un rebote casi con complicidad de un defensor por un desvío termina haciendo el gol. Por eso, reitero, va a ser una serie muy difícil para River. Creo que no es imposible, pero va a tener que hacer un partido casi perfecto. Hasta acá lo que ha sido este nuevo video, esta nueva opinión de lo que ha sido la derrota de River ante Palmeiras, un poco más extensa de lo habitual, pero bueno, espero les guste, dejen su comentario, dejen su like y nosotros nos vemos hasta la próxima.